días a los que sintonizan la radio a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com, junto a todos los presentes en la capilla Santa Clara de Asís de Barrio Suárez de nuestra ciudad de Córdoba. La liturgia de este 18º domingo durante el año nos muestra a Jesús dando comienzo a su discurso del pan de la vida, dirigiendo la atención de los oyentes desde el pan material que han recibido hacia un pan espiritual, celestial, que viene del Padre y que es Él mismo. El recuerdo de Moisés y del alimento para el camino, el maná, que llegaba como llovido del cielo, sirven para empezar a comprender el misterio de la comunicación espiritual de Cristo con sus fieles por medio de la palabra y la Eucaristía. Jesús les quiere ofrecer un alimento que puede saciar para siempre su hambre de vida. Y lo que el Padre quiere es que crean, es que creamos en el que Él ha enviado, su Hijo Jesús. La identidad cristiana está en aprender a vivir un estilo de vida que nace de la relación viva y confiada en Jesús, el enviado del Padre. Nos vamos haciendo cristianos en la medida en que aprendemos a pensar, sentir, amar, trabajar, sufrir y vivir como Jesús. Ser cristiano exige hoy una fe y una experiencia viva, firme y profunda de Jesús, y una identificación con su proyecto. Nuestras comunidades cristianas necesitan cuidar más que nunca la adhesión y el contacto vital con Jesús, el Cristo. Con un corazón confiado en que Él saciará nuestra hambre y sed de vida nueva, renovada, entregada a colmar las necesidades de nuestros hermanos y trabajando profundamente en nuestro interior para calmar nuestra sed de eternidad, recibamos a nuestro pastor, Monseñor Carlos José Niáñez, quien presidirá nuestra celebración con el canto hecho oración. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos y hermanas, que el Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su alegría y con su paz, permanezca con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos con humildad nuestros pecados y pidamos perdón al Señor misericordioso. Pidámosle perdón al Señor por todas las veces que nuestra fe flaquea por buscar cosas efímeras y dejamos de lado su pedido de que creamos en su Hijo. Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Hombres clama el Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Que podamos, Señor, gozar de tu bondad infinita. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor, en el libro del Éxodo, promete a su pueblo el alimento que los ayudará en su peregrinar. Lectura del libro del Éxodo. En el desierto, los israelitas comenzaron a protestar contra Moisés y a Aarón. Ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto, les decían, cuando nos sentábamos delante de las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Porque ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Entonces el Señor dijo a Moisés: yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo, y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria.
Así los pondré a prueba, para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Yo escuché las protestas de los israelitas, por eso háblales en estos términos. A la hora del crepúsculo, ustedes comerán carne, y por la mañana se hartarán de pan. Así sabrán que yo, el Señor, soy su Dios. Efectivamente, aquella misma tarde se levantó una bandada de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente había una capa de rocío alrededor de él. Cuando ésta se disipó, apareció sobre la superficie del desierto una cosa tenue y granulada, fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los israelitas se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían lo que era. Entonces Moisés les explicó, este es el pan que el Señor les ha dado como alimento. Palabra de Dios. El Señor les dio como alimento el trigo celestial. El Señor les dio como alimento el trigo celestial. Lo que hemos oído y aprendido, lo que nos contaron nuestros padres, lo narraremos a la próxima generación. Son las glorias del Señor y su poder. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Mandó a las nubes en lo alto y abrió las compuertas del cielo. Hizo llover sobre ellos el maná, les dio como alimento un trigo celestial. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. Todos comieron un pan de ángeles, les dio comida hasta saciarlos, los llevó hasta su tierra santa, hasta la montaña que adquirió con su mano. El Señor les dio como alimento un trigo celestial. En la carta a los Efesios, San Pablo nos pide que nos vistamos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, les digo y les recomiendo en nombre del Señor, no procedan como los paganos que se dejan llevar por la frivolidad de sus pensamientos. Pero no es eso lo que ustedes aprendieron de Cristo, si es que de veras oyeron predicar de Él y fueron enseñados según la verdad que reside en Jesús. De Él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdadera santidad. Palabra de Dios. El Evangelio de Juan confirma que quien se acerque al Señor no pasará nunca más hambre ni tendrá nunca más sed. Aleluya, 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 aleluya. El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús les respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Y volvieron a preguntarle: ¿qué signos haces para que veamos y creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura. Les dio de comer el pan bajado del cielo. Jesús respondió: les aseguro que no es Moisés el que les dio el pan del cielo. Mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Palabra del Señor. Escuchemos con un corazón abierto las enseñanzas de Dios a través de las palabras de nuestro obispo, explicando las lecturas de la Sagrada Escritura que acabamos de proclamar. Queridos hermanos y hermanas, el domingo pasado escuchábamos la narración del episodio de la multiplicación de los panes. El evangelista San Juan nos decía que no era solamente un hecho maravilloso, sino también un signo que nos hacía vislumbrar la importancia de la fe que nos permite aceptar y adentrarnos en el misterio de la Eucaristía. La multitud, beneficiada por Jesús, lee de una manera inadecuada el signo y por eso lo buscan para convertirlo en rey. Jesús no acepta esa interpretación y se retira él solo. En este domingo vemos nuevamente a la multitud buscando a Jesús, aunque lo hace de una manera interesada. Por eso el Señor los interpela, invitándolos a leer los signos y a no quedarse en lo inmediato. Ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse. Busquen un alimento que perdura. El Señor los desafía a más, a otra cosa, a buscar un alimento consistente. Y entonces la multitud responde un poco en la clave propia de los judíos de aquel tiempo. ¿Cuáles son las obras que tenemos que hacer? Porque el acento estaba puesto en esto, realizar obras para alcanzar la benevolencia de Dios. Y Jesús responde de una manera nítida.
En realidad no hay que hacer cosas. Lo que importa es solo una actitud. Que ustedes crean. Es decir, que le hablan en corazón a Dios. Que confíen en Él. Que acepten sus caminos. Que reciban al que Dios envía. Eso es lo que Dios despide. Y la multitud vuelve con sus preguntas. ¿Y qué signos realiza? ¿Qué elementos hay para que nosotros podamos creer? Porque nuestros padres en el desierto comieron el maná. Y Jesús, con mucha paciencia y progresivamente, va llevando como de la mano a esta multitud hacia lo central, hacia lo fundamental. Y en este caso les corrige. En realidad no es Moisés el que les dio el maná. Moisés era solo un intermediario. Y dice el Señor, es mi Padre el que les da el alimento que viene del cielo. Y fijémonos, Jesús no solamente está corrigiendo la perspectiva de la multitud, sino que se está dando a conocer. Se está dando a conocer como el Hijo de Dios. Se está dando a conocer como aquel que tiene una relación del todo particular. Cuando dijo, es mi Padre el que les dio el pan del cielo. Y entonces la multitud, ante esa manifestación del Señor, que se presenta también como el pan que baja del cielo, la multitud pide, bueno, danos siempre de ese pan. Probablemente no entendían del todo lo que estaban pidiendo. Un poco como la samaritana, ¿recuerdan cuando al pie del pozo de Jacob le dice a Jesús, dame siempre de esa agua viva que prometes para que yo no tenga que venir a buscarla todos los días? Jesús le estaba hablando de otra agua, ella lo entendía en esta perspectiva. Aquí también la multitud entiende lo que dice Jesús en una perspectiva, denos siempre de ese pan. Y entonces Jesús se da a conocer más profundamente, más nítidamente, aunque sin descorrer totalmente el velo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que da ese alimento que permanece. Decimos, Jesús se muestra con más nitidez, aunque no descorre totalmente el velo. ¿Para qué? Para desafiar una búsqueda. Siempre hay que estar buscando en las palabras de Jesús con más profundidad. Siempre hay que estar buscando en ese pan que es Jesús. Más hondura, más claridad, más profundidad. Y además, de esa manera, el Señor respeta la libertad. No se impone, se anuncia, se insinúa, pero respeta la libertad de cada uno. Entonces esto, como decíamos, nos hace pensar en la realidad de la fe. ¿Qué es la fe? Es la respuesta que el hombre da a la revelación de Dios. Dios se da a conocer
da a conocer sus planes, sus propósitos, sus promesas, da a conocer su intimidad. El hombre, por la fe, abre el corazón a Dios, confía en Él, acepta lo que Dios le dice, lo acepta como verdadero. Y eso que Dios le dice le ilumina su vida, porque por la fe nosotros descubrimos de dónde venimos, hacia dónde nos encaminamos, por dónde debemos recorrer el sendero para llegar a la meta. Descubrimos el objetivo de nuestra vida. ¿Para qué estamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Esta es la grandeza de la fe. Y es necesario abrir el corazón. Es necesario confiar en el Dios que nos habla. Es razonable que nosotros aceptemos lo que Dios nos dice, porque nos da motivos para que nosotros podamos confiar y creer. Pero la respuesta siempre es enteramente libre, porque la fe es una decisión que brota de la confianza y de la libertad del hombre, asistida por la gracia de Dios, pero sin que de ninguna manera quede lesionada la libertad. Por eso nosotros tenemos que pensar en la importancia de la fe, que ilumina la vida, que nos descubre el sentido de la vida. Tenemos que caer en la cuenta también de que la fe es un don de Dios, es un regalo suyo. Por eso tenemos que pedirlo. Como aquello del cieguito de Jericó, que Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Dice: Señor, que yo pueda ver. Esta es la petición que nosotros tenemos: Señor, que yo pueda tener la luz de la fe. O como aquel otro hombre que, ante la necesidad de su hijo y la curación que le pedía a Jesús, interpelado por él, dice: Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. O también los discípulos, cuando en una oportunidad le dicen a Jesús directamente: Señor, aumentanos la fe. Si la fe es un don de Dios, y si ese don es sumamente importante, es bueno pedirlo, y pedirlo con confianza y con insistencia. Pero es también una respuesta libre, decíamos, y entonces es importante trabajar para dar esa respuesta cada vez con más profundidad, cada vez con más intensidad. Y en la medida en que nosotros tratamos de acuerdo a la fe, esa fe se va profundizando. Dice por ahí la sabiduría popular: si uno no vive como piensa, termina pensando como vive. Y podríamos decir, trasponiendo eso, si uno no vive como creyente, termina viviendo como pagano, como un incrédulo. Por la práctica, la fe se va profundizando,
se va arraigando en nuestro corazón. Por eso es importante pedir el don, es importante tener la decisión, pero es necesario ahondar en esa decisión por una vida que busca ser coherente con lo que cree, que las obras no desmientan lo que nosotros afirmamos con nuestras palabras. Y todavía más, la fe crece cuando nosotros la compartimos, cuando nosotros la transmitimos. La alegría de transmitir la fe. Qué bueno cuando una mamá, cuando una catequista ve que al cabo del tiempo lo que sembró ha permanecido y que no obstante el paso de los años es reconocida esa obra que en su momento se hizo. Ayer precisamente estábamos en una asamblea pastoral en la zona de Villa General Belgrano y algunas mamás y catequistas compartían con sencillez la alegría que les significaba que con el paso de los años, hijos catequizados reconocían el testimonio y el valor de lo que habían recibido de sus madres, de sus catequistas. Había quedado sembrado y marcado imborrablemente en el corazón. Y estas señoras lo comentaban con alegría. Para ellas también la fe había crecido comunicándola, compartiéndola, dándola. Y esto nos hace pensar qué importante esto de cultivar este don en el ámbito de nuestras familias. Qué importante que los papás enseñen las cosas de la fe, pero no solo con las palabras, también con la vida, con los gestos, que en la familia esto tenga relevancia, tenga importancia. Qué papel que tienen los abuelos en esto, las abuelas. El domingo pasado lo recordábamos, celebrando el Día de los Abuelos. Cómo con delicadeza, con cariño, también van incidiendo en el corazón de sus nietos, y así como dice el Papa, son padres dos veces, de sus hijos y de sus nietos, transmitiendo, compartiendo los valores de la fe. Qué bueno cuando esto es lo que realizan los catequistas, no solo como quien da una lección, sino como quien inicia en una experiencia. Entonces el catequista es alguien que va iniciando a otro en una experiencia de encuentro con Dios, en una experiencia de fe. Qué bueno cuando toda una comunidad acompaña el proceso de fe de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, de los adultos, porque ninguno de nosotros es autosuficiente. Todos nos sostenemos mutuamente y la fe de unos alienta la fe de otros e intercambiamos dones en este sentido. Ayer precisamente en esa asamblea a que hacía mención allá en Villa General Belgrano, la participación de adolescentes y de jóvenes traía en la asamblea una nota de alegría y al mismo tiempo decir, la fe se va transmitiendo, se va cultivando, y ellos con su fuerza seguramente alentaban a los mayores, y los mayores con su experiencia le comunicaban la solidez de una convicción. Y por la tarde, celebrando la Eucaristía en Villa Santa Rosa, en la celebración de la Santa Misa, la presencia de adolescentes y de niños mostraba la riqueza de una comunidad que vive de la fe, que comparte la fe
que se va transmitiendo la fe. Qué importante que en una sociedad se respeten las expresiones de la fe y se valoren adecuadamente. En nuestra patria nosotros tenemos la alegría de que distintas tradiciones religiosas conviven pacífica y armoniosamente. Qué bueno que conservemos este patrimonio y lo acrecentemos. La fe nos ayuda por distintos caminos, según las tradiciones religiosas, a ir construyendo una convivencia, una existencia cada vez más humana, cada vez más digna. Por eso, pensando en la importancia de la fe, pidamos al Señor este don. Renovemos nuestro compromiso de vivirla con intensidad. Sintamos la alegría de transmitirla, de compartirla con otros. Sostengamos el testimonio. En este tiempo, en distintos lugares del mundo, hay quienes mueren por confesar a Jesucristo. Hay mártires que dan su vida por confesar su fe. Que eso nos aliente y nos sostenga en nuestras actitudes de fe. Y pidámosle a la Virgen, la mujer de fe, la que vivió con nitidez, con transparencia, con solidez su fe, que ella interceda por nosotros y nos alcance de la mano bondadosa este don, y que con su vida, con su ejemplo, nos ayude también a dar una respuesta generosa y fiel, como fue siempre la suya. Que así sea. Profesemos nuestra fe en este Señor que nos invita a acercarnos a su vida y de esta manera hacernos cargo de las necesidades de nuestros hermanos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder del Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos nuestra oración común a nuestro Padre del Cielo, pidiendo por nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Jesús, pan de vida, escúchanos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Señor Jesús, sol de justicia que iluminas nuestras vidas, acuérdate de todos los hombres para que puedan experimentar el amor y la vida que nos regalas. Oremos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Guarda, Señor, la alianza sellada con tu sangre y santifica a tu Iglesia, para que sea siempre inmaculada y santa. Oremos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Padre lleno de amor, te pedimos por el Papa Francisco y por nuestros obispos Carlos y Pedro, protégelos con tu fuerza y santifícalos con tu gracia. Oremos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Te pedimos, Señor, por los gobernantes y los candidatos a hacerlo. Ayúdalos a construir una sociedad justa y fraterna,
y que nosotros, desde nuestro lugar, seamos ciudadanos responsables en las próximas elecciones. Oremos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Para que en nuestra patria se genere y aliente un estilo de liderazgo centrado en el servicio al prójimo y al bien común. Oremos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Para que en Jesús nos comprometamos con nuestra patria y así nos hagamos día a día más hermanos y ciudadanos en búsqueda de la concordia y la paz, cuidándonos mutuamente. Oremos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Para que en este mes de la solidaridad que estamos iniciando, crezcamos en nuestra fe y podamos despertar en todos los actores sociales una conciencia solidaria que genere y promueva un compromiso cotidiano con la vivencia de este valor. Oremos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Por esta comunidad de la Capilla Santa Clara de Asís, para que a ejemplo de su patrona, vivan dedicados al amor a Dios y a la caridad a sus hermanos. Oremos. Jesús, pan de vida, escúchanos. Recibe, Señor, nuestras oraciones y por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los santos, concédenos lo que confiadamente te pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Junto al pan y al vino, te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo diario por buscar lo bueno, lo que te agrada, lo perfecto, para que lo transformes en gracia abundante para quienes no te conocen o no te aceptan. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos ames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos, que te daré, que te daremos, y todo, todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es nuestro y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente. Santo el Señor, Dios del universo. Santo el Señor, Dios del universo. Santo el Señor, Dios del universo, porque santo es. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, porque santo es. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene. Bendito es el que viene en nombre de Dios. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana en el cielo, porque santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Padre y Pastor Carlos José, su obispo auxiliar Pedro Javier, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con humilde confianza, digamos como Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos saludamos mutuamente, deseándonos la paz. El trabajo diario de hacer lo que debemos en búsqueda de la voluntad de Dios nos da paz interior y nos consuela en el caminar. Por ello te pedimos, Señor, que esa paz llegue a todos los confines de la tierra y a cada una de las criaturas, para que en armonía podamos alabarte eternamente por el amor misericordioso que recibimos de tus manos generosas. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, ten piedad. Este es el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios. Quita el pecado del mundo. Cordero de Dios, danos paz. Cordero de Dios, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Jesús nos trae la salvación en el pan de la vida eterna, en la Eucaristía, y nos pide que lo acojamos en nuestras vidas. Por eso vayamos a recibirlo con sinceridad de corazón, para que podamos hacer del amor a Dios y del amor al hermano una oblación continua. Siempre de este pan que
Estamos recibiendo el cuerpo del Señor. Unámonos todos en Él orando. Señor, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero no puedo recibirte sacramentalmente. Ven espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe nunca de ti. Esta Santa Misa se está transmitiendo a través de todas las emisoras que integran la Cadena 3 Argentina y por el sitio web cadena3.com. La misa será transmitida por Canal C a las 11 horas de hoy. Estamos en la Capilla Santa Clara de Asís de la ciudad de Córdoba. La misa del próximo domingo 9 de agosto será, si Dios quiere, en la parroquia Nuestra Señora de Lourdes y Santo Cura de Ars, ubicada en calle Morse 2022 de Barrio Sarmiento de esta ciudad de Córdoba. Hecho solo pan, estrechemos nuestras vidas y busquemos la unidad. Todos nuestros sentimientos serán solo para Dios, que seamos instrumentos en las manos del Señor. Danos siempre de este pan que nos une en comunión, pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios, pan de vida y esperanza, verdadero pan de Dios. Un aviso para todos los que participamos de esta celebración eucarística. De manera excepcional, con motivo del acto eleccionario del próximo domingo 9 de agosto, esta Santa Misa será transmitida por FM 106.9 Radio Córdoba y la Cadena 3. Por lo tanto, no se difundirá por AM70 LB3. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor los bendiga y los proteja. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Amén. Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Como todos los domingos, hemos recibido el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Vayamos convencidos de que es el Señor Jesús quien nos alimenta en esta vida para la eternidad. Hasta el domingo que viene, si Dios quiere, desde la Capilla Santa Clara de Asís, de la calle Morse 2022 de Barrio Suárez. Muchas gracias y que tengamos todos una semana en paz pidiendo por nuestra patria. Sonreír, frágil como un mimbre, sol de
En las alturas, pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor. En las alturas, pasa a los hombres.